decía recién, mi garganta está ahí a medio camino nada más. Pero bueno, gracias al Señor que podemos expresar, ¿no es cierto? Podemos dialogar y podemos seguir adelante. Les decía, haciendo un pequeño repaso, ya 11 conectados, 12 conectados en este momento, dijimos que la salvación siempre ha sido por un método tripartito. Nunca nadie se ha salvado bajo otra metodología que no sea por derramamiento de sangre inocente, por una persona, es decir, Jesucristo, y por gracia. No hay otra manera, no hay otra forma en que el ser humano pueda ser salvado. Hablamos luego de la justificación por la fe. Cómo un hombre pecador puede ser declarado justo delante de Dios y puede ser absuelto, puede ser declarado inocente, ¿no? Vimos varios casos, vimos varias maneras y vimos que esto es un acto judicial, que Dios, por los méritos de Jesucristo, ¿cierto? O a través de Jesucristo Dios nos declara justos, es decir, libres de culpa y de cargo. Eso trae paz para con Dios, por supuesto, ¿no? Y esto es algo que nosotros nos apropiamos por la fe, es decir, es un acto de fe. Así como el israelita ponía, dijimos, sus manos sobre la ovejita, la culpabilidad del israelita era sobre la oveja y la inocencia de la oveja era sobre el israelita. Así también en la cruz del Calvario nosotros venimos por la fe, nos vamos vestidos de inocencia. Es quitada nuestra culpabilidad, es aplicada sobre nosotros la justicia de Cristo. Por lo tanto, podemos tener ahora paz para con Dios, ¿no? Vimos varios ejemplos, varios cuadros de la justificación. Después pasamos a la santificación. Estoy repasando brevemente los títulos nada más. Dijimos que la justificación es algo que Dios hizo en el pasado más bien, y la santificación es un proceso, es algo que Dios está trabajando continuamente. Dijimos también que son obras iniciales. Una obra inicial teológicamente significa que es aplicada a nuestras vidas en el momento de la conversión. Es decir, desde el momento en que hemos conocido a Cristo, desde el momento en que se ha producido la conversión o el milagro de la conversión en nosotros, desde ese momento nosotros hemos sido justificados. Desde ese momento nosotros hemos sido santificados. Pero la santificación continúa porque es un proceso. Dios ya nos sacó, Dios ya nos apartó, pero a la vez Él nos pide que nosotros cada día nos apartemos más y nos consagremos más, ¿sí? Entonces la santificación es un proceso. Dijimos algo que debemos desterrar de nuestro vocabulario. Yo sé que no hay ninguno justo aquí. No, en un ambiente cristiano eso está mal dicho. Yo sé que no hay ninguno santo aquí. Otra vez, en un ambiente cristiano eso está mal dicho. Porque hemos sido justificados y porque hemos sido santificados cada uno de nosotros, ¿no? Muchos hermanos ya conectados, aquí los estamos saludando, a Jorge Reyes, a Katy Ruiz, a Jorge Eduardo, a Lorena Fernández, a Rebeca Mella, a Griselda González, Alicia Fernández, Andrés Sepúlveda, Felipe Aguayo. Bueno, hay muchos hermanos que están allí, Silvia Fernández, gloria al Señor, María Janet también. Bendiciones mi pastor, nos dice Silvia. Patti nos dice buenas tardes mi pastor, Dios le bendiga junto a su familia, gracias. Jorge Reyes, Dios lo bendiga mi pastor, gusto de verle una vez más esperando la clase, saludo, muchísimas gracias, Dios les bendiga ricamente. María Janet nos dice bendiciones mi pastor Mauricio, gracias, muchas gracias. Bien, entonces eso era la santificación. Y después comenzamos en la última clase a ver lo que es, ¿cierto?, el arrepentimiento y la fe. Y dijimos que el arrepentimiento y la fe son dos caras de la misma moneda, son dos actitudes humanas, ¿cierto? No son obras. No se puede considerar el arrepentimiento como una obra, no. Al contrario, es retractarse, dolerse, ¿cierto? Rechazar con toda vehemencia las obras que hemos hecho, es decir, reconocer que lo que hemos hecho ha estado mal. Entonces, el arrepentimiento no es una obra, como la fe tampoco es una obra, es lo contrario. La fe es una actitud, es una confianza. La confianza no es una obra, es una actitud del corazón, es una actitud de la voluntad, ¿cierto? Se involucra todo nuestro ser, donde simplemente confiamos en que otro nos salva, otro nos perdona, otro hace la obra por nosotros. Si nosotros pudiéramos decirlo de la siguiente manera,
acerca de la fe y la obra, podríamos decir, hay una sola obra que salva. Es la obra del Calvario. Ninguna otra obra nos puede salvar, pero es una obra que otro hizo en favor nuestro. No hay ninguna obra que nosotros pudiéramos hacer que nos salva. Y volvemos a reiterar, la fe no es una obra, es lo contrario. Cree solamente, no temas, cree solamente, no hay nada que hacer. Señores, preguntó el carcelero de Filipo, ¿qué debo hacer para ser salvo? No es que tenía que hacer algo, sino tenía que solamente creer. Pero creer no es obrar. Justamente creer es esperar en que otro obra, en este caso Jesucristo. Entonces, la única obra para la salvación es la obra del Calvario, es la obra del Señor. Entonces, no podemos nunca considerar la fe como una obra. Algunos dicen, no, bueno, es que si usted dice que cree en Dios, eso es basar la salvación en obras. No, es que creer no es obrar. Es lo contrario, es lo opuesto, es descansar en la obra de otro, ¿sí? Así es que no tiene nada que ver con eso. En Jessica nos dice bendiciones, pastor. Liliana nos dice bendiciones, pastor Mauricio. Saludos. Carmen nos dice bendiciones, bendición mi pastor. Bien, entonces vimos lo que es arrepentimiento, ¿cierto? Y dijimos que significa reconocer nuestras faltas y confesarlas a Dios con corazón contrito y humillado y un espíritu quebrantado que anhelen no reincidir. Entonces, el arrepentimiento mira al pasado, detestando, aborreciendo lo que nosotros éramos. Comienza por allí. Esto, ¿no? El arrepentimiento mira hacia el pasado. Es un cambio sincero y voluntario en la mente del pecador que hace que se aparte de su pecado. La palabra griega es metanoia, es un cambio de mente. Eso es el arrepentimiento. Y dijimos que es mucho más que simplemente, bueno, me siento mal por lo que hice. No, hay gente que se siente mal por lo que hizo, pero lo sigue haciendo. El arrepentimiento va mucho más allá. Y el doctor Adrián Roger, lo compartimos la semana pasada, nos habló que arrepentimiento era confesión, era convicción, era contrición y era conversión. Entonces hay todo un proceso en esto del arrepentimiento, ¿no? Confesión, el pecador debe declarar, debe decir cuál es su pecado. Confesión es decir lo mismo. Es decir, el mismo concepto que Dios tiene acerca del pecado es el mismo concepto que yo tengo que tener del pecado. No puedo minimizarlo. No. Segundo, convicción. El pecador debe estar convencido de su estado pecaminoso. Es decir, lo toma como algo personal. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, decía el salmista David en el Salmo 51. ¿Sí? Es decir, yo, no otro, no como Adán, bueno, la mujer que me diste, no como Eva, bueno, la serpiente me engañó, no, yo personalmente lo asumo, me hago cargo, me hago responsable. Tercero, contrición, es decir, sentir dolor por nuestro pecado, dolor, ¿cierto?, por nuestra vida pecaminosa, dolor por lo que hemos hecho, sentirnos realmente miserables, ¿cierto?, que hemos ofendido a Dios, como en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces sentir dolor a causa del pecado. Y lo último, conversión. El pecador debe estar dispuesto de todo corazón a abandonar el pecado. Por eso Pablo se pregunta allí en Romanos, dice, ¿cómo perseveraremos en el pecado si hemos muerto al pecado? Es decir, no tenemos ya ninguna relación con el pecado en el sentido de que no deseamos el pecado, no amamos el pecado, rechazamos el pecado, aborrecemos el pecado. Entonces una persona que se toma a la ligera el asunto del pecado, obviamente no ha conocido a Cristo. Esa persona podría decir, bueno, yo soy salvo. Esa persona podría decir, bueno, yo hace, no sé, tantos años que le sirvo al Señor y estoy seguro de mi salvación. Pero si no siente esta cuestión, estas convicciones acerca del pecado, lo más probable es que no sea salvo. Porque, insisto, nadie que realmente haya nacido de nuevo puede tener un concepto liviano del pecado. No se lo puede tomar a la ligera. Entonces, tomarse a la ligera el pecado, por más que esa persona diga lo que diga, no, porque yo ya acepté a Cristo y yo soy salvo. No. Puede decir lo que quiera, ¿cierto? Las palabras son gratis, yo no le puedo imponer a nadie lo que tenga que decir o no tenga que decir.
pero obviamente esa persona no es salvo. Susana nos dice: bendiciones mi pastor y a mis hermanos del Irquén. Amén. Gracias mi hermana Susana, bendiciones. Entonces está claro, ¿cierto? Porque a ver, hay personas que creen en la seguridad de la salvación, por supuesto, pero si hay una toma a la ligera del asunto del pecado, obviamente eso contrasta absolutamente con lo que dice la Escritura y eso obviamente da que pensar, ¿cierto? La gente puede decir lo que guste, pero los hechos son los que mandan, ¿no? Los hechos son los que dan testimonio. Y después pasamos a la fe, que fue lo último que estuvimos viendo, aunque no hemos completado todo el cuadro acerca de la fe. Dijimos que la fe es un cambio voluntario y sincero en la mente del pecador que lo dirige al Salvador. Y en el arrepentimiento el pecador abandona el pecado. En la fe el pecador se dirige a Jesucristo. Por eso dijimos que son las dos caras de una misma moneda. En el arrepentimiento yo miro hacia el pasado, aborrezco mi pasado, no lo quiero, lo rechazo, reniego de mi propio pasado. Y en la fe miro hacia adelante, miro hacia el futuro, miro a Jesucristo. ¿Y ahora qué? ¿Qué puedo hacer? Como dijeron los primeros convertidos cuando Pedro predica el sermón allí en Hechos capítulo 2. Y ellos dijeron después de escuchar el sermón de Pedro: varones, ¿qué haremos? Es decir, bueno, está bien. ¿Qué haremos? Pedro les dice: arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, fíjense que ahí están las dos cosas. Primero, arrepentirse de lo que han hecho, de lo que han sido, de lo que pensaban, de lo que anhelaban, de lo que era su estilo de vida. Arrepentíos. Pero ¿qué hacemos con arrepentirnos? Y bautícense en el nombre de Jesucristo, es decir, nos dirigimos a Jesucristo. Esa es la fe. En el arrepentimiento abandonamos el pasado, en la fe miramos hacia el futuro, miramos hacia la cruz, miramos hacia Jesucristo y nos aferramos a Él. Nos entregamos en confianza, en dependencia de Él, considerando que la obra que Él hizo por nosotros es absolutamente suficiente y la única obra capaz de salvarnos. Otra definición es gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para creer en Él y confiar plenamente en sus promesas. En algunas ocasiones se habla de la fe con el sentido simplemente de confiar, pero en la mayoría de las ocasiones, cuando el Nuevo Testamento habla de fe, por lo general se está haciendo referencia a lo que se llama en lenguaje teológico la fe salvadora, que va muchísimo más allá, puesto que encierra una confianza absoluta en Dios y su palabra, así como una entrega de todo el ser a ese Dios en quien se cree y se confía. Amén. Entonces, la fe que hablamos, la fe que conduce a la salvación, porque no podemos decir, bueno, hay que tener solamente fe. No, a ver qué clase de fe. Santiago se hace esta pregunta. A ver, Santiago dice: ¿tú crees que Dios en uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios creen, los demonios tienen fe. Sí, pero no es esa clase de fe que hace que uno se arrepienta o que hace que uno venga a Jesucristo a sus pies como Señor y Salvador. No. Hay gente que tiene fe, por supuesto, hay gente que tiene un grado de confianza, pero no es ese grado de confianza suficiente como para confiar su vida en Jesucristo, como para seguirle en obediencia. Entonces, cuando hablamos de fe, es una fe realmente profunda, es una fe que nace de la voluntad, que nace del corazón, ¿cierto? Ahora, vamos a ver que la fe es una obra humana, no es una obra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aclarando eso? Porque vamos a entrar ahora en un punto en donde entramos en controversia, o algunos entran en controversia con la palabra, diciendo: la fe que salva es un don de Dios. Es decir, si Dios no te da la fe, tú no puedes ser salvo. Entonces, la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios te tiene que regalar la fe para que tú recién allí puedas creer en Jesucristo y ser salvo. Pero a ver, si la fe que salva fuera un don de Dios y una persona no se salvó, podríamos decir tranquilamente, bueno, no se salvó porque Dios no le quiso dar la fe, por lo tanto esa persona no pudo creer, no pudo confiar en Jesucristo y por eso se perdió. Porque Dios le dice:
Dios invita a todos, ¿cierto? Dios llama a todos y Dios dice, venid a mí, y tenemos que venir por la fe. Pero resulta que aquellos que no vinieron es porque Dios no le dio la fe. Y entonces, ¿quién es el culpable o quién sería el culpable de la perdición de algunas personas? Pues Dios, que no le da la fe. ¿Cierto? Fíjense el tremendo problema teológico que resulta en esto. Yo particularmente no creo, y hay muchos autores, yo les podría mencionar a muchos autores que no creen justamente que la fe sea un don de Dios. Estamos hablando de la fe que conduce a la salvación, ¿sí? Entiéndame. No estamos hablando simplemente de una confianza en algo, en la existencia de Dios. No, hasta los demonios creen en la existencia de Dios. No la niegan, pero eso no es la fe que conduce, ¿cierto?, a la salvación. Acá estamos hablando de otra cosa. Entonces, vuelvo para atrás. Si la fe que salva, si la fe salvífica, si la fe salvadora, como dice aquí, fuera un don de Dios, y hay personas que nunca han creído y nunca van a creer, tranquilamente esas personas podrían decir en el juicio final, a ver, yo me perdí, yo llegué a la condenación porque Dios nunca me regaló la fe para que yo pudiera creer en Él. ¿Quién es el responsable entonces de que esa persona se haya perdido? Dios, porque Él, por alguna manera, tal vez porque es caprichoso, tal vez porque no quiso, tal vez porque no lo amaba lo suficiente, no sé, por alguna razón Dios a algunas personas le regala fe y a otros no les regala fe. Y Dios sería un Dios arbitrario. ¿Se da cuenta cuál es el problema? Es un problema bien serio, es un problema de consecuencias realmente trágicas, drásticas, ¿no? Entonces, realmente la fe que salva no es un don de Dios. Y ahora vamos a ver algún pasaje justamente que tiene que ver con esto, ¿no? A ver, vamos por este. Letra E. Se nos dice que el ser humano debe ejercitar su fe. Acá estamos en este punto. Punto número 5, la fe. Letra E. Se nos dice que el ser humano debe ejercitar su fe. Vamos a, por ejemplo, a Hechos 16:31. Vamos a Hechos 16:31, a ver quién se gana la bendición hoy. Hechos 16:31. Hechos 16:31. Tiene que ver con el carcelero de Filipo que hoy lo mencionábamos, ¿no? Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Versículo 30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. Señores, ¿qué debo hacer? El carcelero está pensando en alguna obra, en alguna actividad. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, la respuesta no es ¿qué tengo que hacer? En realidad no hay nada que hacer. La respuesta es hay que creer. Hay que creer. Ahora, Pablo no le respondió aquí, bueno, como el pensamiento calvinista. Pablo no le respondió, bueno, si Dios te regala la fe, tú vas a poder creer y vas a poder ser salvo. No. No. Pablo pone la responsabilidad en la persona. Pablo pone la responsabilidad en el carcelero. Tú tienes que creer. Tú tienes que ejercitar su fe. Los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. El Señor no le dijo, bueno, está bien, yo se las voy a aumentar. No, Él les dijo, si tuviereis fe, es decir, ustedes tienen que tener fe. Si tuviereis fe. Entonces, la fe es algo que nosotros debemos ejercitar. Es algo que nosotros tenemos que poner en marcha. Compartimos el otro día, la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? El oír la palabra de Dios. Lo que este hombre, el carcelero, estaba escuchando era el mensaje de la palabra de Dios. Al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, esa palabra produce fe en nosotros, en los corazones receptivos, ¿cierto? No en cualquier corazón, desde luego, eso está claro. Entonces, a través de la palabra, nuestra fe va creciendo. Vamos escuchando y ponemos nuestra voluntad y nuestra confianza y nuestras emociones y todo en esa palabra, en ese mensaje. Entonces, la respuesta del Señor fue, si tuviereis fe. La respuesta de Pablo es, cree en el Señor Jesucristo.
Entonces está poniendo la responsabilidad en la persona, no le está diciendo, bueno, si Dios te regala la fe, como Él es soberano y Él ya tiene todo decidido anticipadamente, por lo tanto, si Él te regala la fe, entonces vas a poder llegar a creer y allí vas a ser salvo. No, dependía del carcelero. Dios ha hecho lo necesario para que seamos salvados. Ha hecho todo lo necesario en Jesucristo para que nosotros seamos perdonados, para que seamos rescatados. Pero ahora la respuesta está en nosotros. ¿Queremos o no queremos? Como cuando vino algún ciego allí al Señor y el Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Es decir, Dios puede hacerlo, por supuesto. El Señor puede hacerlo. Pero ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres en realidad? ¿Qué es lo que tú quieres? Hay personas que quieren venir a Jesucristo solamente para que el Señor los sane y no quieren otra cosa. Otros quieren venir a Jesucristo simplemente para oír una enseñanza moralista y no quieren otra cosa. No todos quieren venir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. No todos quieren venir al Señor en arrepentimiento. No todos quieren eso. Pero el Señor le pregunta allí, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Y el ciego le dice, bueno, Señor, que recobre la vista en ese caso, ¿no? Alejandro Montesino nos dice, la predicación es el medio del llamado a creer. Amén, por supuesto, y ese creer es una responsabilidad nuestra. Dijimos el otro día, lo citamos, que está allí en la carta a los romanos, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, la metodología que Dios tiene para salvar es la comunicación oral de la palabra de Dios. Tenemos que predicar el mensaje. Pablo le predicó el mensaje a ese carcelero. El carcelero escuchó ese mensaje produjo fe en su corazón. No es que Dios lo tocó con la varita mágica como pretende enseñar el calvinismo. No. La fe no es la fe que salva. Escúcheme bien, por favor. La fe que salva no es un don de Dios, es una responsabilidad humana. Es una respuesta que nosotros tenemos que dar ante el mensaje de Dios. La buena semilla puede ser sembrada junto al camino, entre pedregales, entre espinos o en buena tierra. El problema no está en la semilla, el problema está en el corazón humano. ¿Por qué algunos no se salvan? Porque no ejercitan su fe, porque no creen en el mensaje. ¿Por qué gran parte de la nación de Israel pereció en el desierto? Dice la Escritura, responde a esto, pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Por no haber acompañado todas esas cosas con fe. Creyó a Abraham a Dios, ahí está la fe, y le fue contada por justicia. Entonces la mayor parte del pueblo de Israel pereció en el desierto por no tener fe, por su falta de confianza, por su falta de obediencia. Claro, porque si hay una verdadera fe, esa verdadera fe produce obras, es lo que dice Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe por tus obras. Es decir, si hay verdadera fe, tiene que haber un resultado, tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio. La verdadera fe produce buenas obras. La verdadera fe produce buenas obras en el corazón humano. La semilla, cierto, es la que tiene el potencial, es decir, la palabra de Dios, pero acá este corazón tiene que ser buena tierra. Entonces el problema no está en la semilla, el problema está en el corazón humano. Entonces yo creo en la responsabilidad humana. Yo sé que Dios es soberano, por supuesto, pero Dios nos ha hecho responsables a cada uno de nosotros. La gente que se pierde es porque ellos no han querido creer al mensaje de salvación. No es porque Dios no les regaló la fe. Esto recuerde, hay líneas doctrinales, hoy hay mucha enseñanza acerca de eso, en el calvinismo. Yo le nombré el otro día varios predicadores, ¿no? Y ellos enseñan que la fe es un don de Dios. No, la fe no es un don de Dios, es una responsabilidad humana. ¿Qué nos dice Jorge Eduardo? La fe es un fruto del Espíritu y para obtener frutos hay que trabajarlo. Está bien, pero esa es otra clase de fe, no es la fe que estamos hablando aquí. ¿Sí?
no es esa clase de fe. Y la fe en realidad no es un fruto del Espíritu. Gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ay, Señor amado, ahora se me fue. Bueno, vamos a aclarar ese tema allí, para no errarle con nuestro hermano, porque lo estamos citando de memoria. Eso está en Gálatas 5, capítulo 5, versículo. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Sí, perdón, tiene razón. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Sí, es un fruto del Espíritu y a la vez es un don del Espíritu. Pero no es, ahí está el punto. No es de la fe que estamos hablando aquí. Porque a veces también la Biblia habla de fe como esto. Dice, defended vuestra fe. Por ejemplo, Judas dice que tenemos que defender nuestra fe. Y ahí está hablando de fe como conjunto doctrinal. ¿Sí, mi hermano? Como conjunto doctrinal. Pero no es la fe que conduce a la salvación. Porque la fe fruto del Espíritu y la fe como don del Espíritu, también está la fe como don, eso hablamos ya cuando la persona es creyente. Acá estamos hablando de alguien que no es creyente y que viene a la salvación. ¿Se entiende la diferencia? Acá estamos hablando del hombre común y corriente. Dios lo llama, Dios lo invita al Evangelio, escucha el mensaje, escucha la predicación y él tiene que responder. El calvinismo niega que el hombre pueda responder. ¿Se da cuenta cuál es el problema? El calvinismo niega que el hombre pueda responder. Estamos hablando del hombre sin Dios, porque como fruto del Espíritu y como don del Espíritu, sí, todos los cristianos tenemos que ejercitarlo y tenemos que trabajarlo, por supuesto. Pero ahí ya estamos hablando cuando somos cristianos. Aquí estamos hablando de las personas no cristianas. Estamos hablando de la fe que conduce a la salvación, es otra cosa. Por eso hay que tener separados los tantos, ¿sí? ¿Me entiende usted, mi hermano? Bien. Pero sí tiene razón, está dentro de los frutos del Espíritu, claro, perdón. Por un momento me confundí ahí. Pero aquí estamos hablando, insisto, del tema de la fe que conduce a la salvación. Entonces está claro que el ser humano tiene que ejercitar su fe, es una responsabilidad humana, el ser humano común y corriente, de él estamos hablando. No estamos hablando ahora del cristiano, estamos hablando de aquel que está escuchando el mensaje de salvación. Por ahí vamos, ¿sí? Entonces se nos dice que el ser humano debe ejercitar su fe. En Lucas 5:20, vamos a este versículo también, a ver quién lo pone. Lucas 5:20, vamos a ver algunos pasajes, porque este es un tema realmente controversial, mis hermanos, Y insisto, hay predicadores y yo veo predicaciones compartidas por allí en grupos de Facebook, que en realidad no es lo que nosotros creemos. No es lo que nosotros creemos. Lucas 5:20. ¿Qué nos dice? Perdóname que mi garganta está más o menos. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Al ver él, Jesucristo, al ver él la fe de ¿quién? De ellos. El calvinismo dice, no, el hombre sin Dios no puede creer, es incapaz de creer. Dios le tiene que regalar la fe. No, falso, la Biblia enseña otra cosa. Que el calvinismo enseña aquello, bueno, está bien, tienen un problema serio, pero la Biblia me habla de que la gente tiene fe y que la gente tiene que ejercitar su fe. Insisto, otra vez estamos hablando de una persona no convertida. De eso estamos hablando, ¿sí? Bien, y así hay muchos casos en Hechos 14:9, en Mateo 15:28, en Lucas 8:48, es decir, hay muchos casos. Ahora, algunos creen, y esto entiéndase el calvinismo, algunos creen que la fe es un don de Dios. Es decir, Dios te tiene que regalar la fe, Dios te tiene casi que tocar con la varita mágica, ¡ping!, te hace en la cabeza y te dice, te regalo la fe para que tú ahora puedas creer. Y ellos utilizan siempre este pasaje, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Vamos a leerlo, porque esta es una discusión teológica muy, pero muy importante, muy importante. No podemos pasarla por alto. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dijimos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El calvinismo dicen, ven, acá dice que la fe es un don de Dios. Ahora,
El pasaje está hablando de la salvación. Y dice que la salvación es por gracia mediante la fe. Esto no es algo de ustedes. ¿Qué? La salvación, de eso está hablando. No está hablando de la fe. Mencionó la fe. Un análisis en los textos griegos y aún en el buen entendimiento, aunque sea en castellano, podemos deducir esto claramente sin forzar el texto. Acá el texto no está diciendo que la fe es un don de Dios. La salvación, porque de eso viene hablando. Porque por gracia sois salvos. Está hablando de la salvación. Todo el contexto anterior está hablando de la salvación. Y siempre la interpretación debe ser en base al contexto. Porque un texto sacado de su contexto crea solo un pretexto. ¿Sí? Este pasaje todo, desde el versículo 1, el capítulo 2, versículo 1, todo en adelante nos está hablando de la salvación. Y llega al versículo 8 y nos dice, porque por gracia, es decir, por regalo de Dios sois salvos. Porque por gracia, por regalo de Dios sois salvos por medio de la fe. Es decir, yo tomo ese regalo por la fe. Y esto no de vosotros. ¿Y esto? ¿Qué significa eso? Y esto no de vosotros. La fe. El calvinismo dice la fe. No. El texto está hablando de la salvación. Y esto, la salvación, no es algo de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras. ¿De qué está hablando? De la salvación. ¿Se da cuenta? Sigue. La salvación no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, el texto analizado en su contexto, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no está hablando de la fe, está hablando de la salvación. Pero el calvinismo insiste, ¿ven? Dicen, la fe es un don de Dios. Así es que si Dios no te toca con la varita mágica, tú no vas a poder creer nunca. Nunca, nunca y nunca. Porque la fe es un don de Dios, dicen ellos. Pero eso es una mala interpretación del texto. Y así como este texto, malinterpretan muchos otros textos. Yo podría recorrer muchos textos que el calvinismo, predicadores como ya los nombramos, John MacArthur, Juan Manuel Vaz, Sugel Michelin, Miguel Núñez, Paul Washer, Josías Grauman, qué sé yo, hay muchos predicadores calvinistas y ellos enseñan esto. Incluso un predicador que a mí me gusta mucho, como Samuel Pérez Millos, él también enseña que la fe es un don de Dios y sin embargo eso es un error. Porque el contexto no permite ese análisis. El contexto no permite ese análisis. La fe es una respuesta humana ante el mensaje de Dios. Otra vez, cuando el carcelero preguntó, vuelvo para atrás, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo no le respondió como un calvinista. Si Dios te regala la fe, entonces vas a poder creer. No. Pablo le dijo, si crees, tienes que poner tu confianza. ¿En qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Tú tienes que creer. Es tu deber, es tu responsabilidad. Nuestra hermana Susana nos dice, las personas naturales tienen fe en muchas cosas, hasta para jugar un juego de azar, es verdad. Depositan su fe. La fe salvífica es permanecer en la palabra de Dios y seguir a Cristo. Amén, claro que sí. Es por eso decimos, es lanzarse en plena confianza, en plena certidumbre. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el calvinista respondería, bueno, si Dios te regala la fe, le vas a poder agradar. Pero es que otra vez es absurdo. Dios me está reclamando a mí que yo crea. Creed al mensaje del Evangelio, creed y sed salvos, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Es mi responsabilidad, es mi deber. No podemos nosotros poner en Dios este tema de la fe. No, es nuestra responsabilidad. Así como en el arrepentimiento miro hacia mi pasado y me arrepiento de él, lo detesto, lo aborrezco, en la fe miro hacia Jesucristo y pongo mi confianza en Él, creyendo en Él. Y esto es lo que dice justamente el calvinismo, ¿no? El calvinismo tiene esta teoría, mire, ahora lo vamos a analizar un poquitito, ¿no?
El calvinismo, y yo esto lo he escuchado a predicadores como John MacArthur, que insisto, en otras áreas son excelentes, yo no estoy hablando mal de ellos, no, son personas, son hombres de Dios, son hombres íntegros, son siervos del Señor, pero en esta área están equivocados, ¿sí? Porque ellos se atan a un cuadernillo creado allá en la época medieval, en 1619, no viene al caso ahora, pero eso se llama el TULIP, por su sigla en inglés, creado en el sínodo de Dort, se llama, una ciudad holandesa, Dordrecht. Ahí se hizo un concilio, una reunión, ¿cierto? Un sínodo, y de allí surgieron 5 puntos que son los puntos fundamentales del calvinismo. Entonces ellos se basan en eso. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, así que yo lamento que se hayan reunido allí en Dordrecht en 1619 y hayan sacado un cuadernillo de enseñanzas y 5 puntos principales, y eso uno lo conoce hoy como los puntos fundamentales o doctrinas de la gracia. Cuando usted lea por allí las doctrinas de la gracia, eso es calvinismo 100%. Eso es una enseñanza medieval equivocada. Y los calvinistas siguen eso, pero diríamos en Argentina, rajatabla. No. Quiere decir, no permiten y no admiten ninguna otra posibilidad. Ellos creen que eso es el evangelio y ellos creen que eso es la salvación. Un error, ¿cierto? Un error absoluto. Pero bueno, como alguien dijo, ¿no? Cuando uno tiene solamente un martillo como herramienta, todo le parece en forma de clavo. Y ellos a la fuerza hacen entrar a martillazos los textos para que coincidan con lo que aquel grupo dijo allá en el 1619. Pero estaban equivocados esas personas. ¿Qué le vamos a hacer, no? Y ellos aferran tanto a esa enseñanza que fuerzan la Biblia a decir lo que la Biblia no dice y no enseña de ninguna manera, ¿no? Bien, es más, los propios calvinistas admiten, escuche esto, los propios calvinistas admiten que Juan Calvino no enseñó eso. Los seguidores de él enseñaron eso. Porque, es decir, que lo que se conoce como calvinismo no lo enseñó Calvino, lo enseñaron sus seguidores, sus discípulos. Una cosa, la verdad, descabellada, ¿no? Bueno, entonces ellos, ¿qué es lo que dicen? Estamos analizando acá la cuestión esta de la fe. Fíjese que todo esto que estamos hablando, mis queridos hermanos, detrás de la pantalla, es doctrina. Yo sé que a muchos no les gusta la doctrina, mis hermanos, pero ¿cómo nosotros podemos estar seguros en lo que creemos si no analizamos las cosas? Si nosotros no sabemos estas cosas, después tomamos predicaciones de aquí por allá y las compartimos en nuestro Facebook y son predicaciones erradas, son predicaciones erróneas y no nos damos cuenta que eso no es lo que enseña la Biblia, no es lo que nosotros creemos como iglesia, no. Yo es imposible que pueda admitir esas cosas a la luz de la palabra. Es imposible, mis hermanos, tenemos que conocer. Bueno, hablábamos la semana pasada de justamente que el alimento sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entender de doctrina, entender de qué estamos hablando. Por eso uno a veces, yo me agarro la cabeza a veces con cosas que escucho, mis hermanos. Yo digo, Señor, ¿hasta qué punto estamos equivocados? O hasta qué punto a veces nos desviamos por las cosas. Si no tenemos un claro concepto ni siquiera de la fe, no tenemos un concepto claro de la justificación, no tenemos un concepto claro de la santificación, no tenemos un concepto claro del arrepentimiento, no tenemos un concepto claro de la fe. Pero mire, perdóneme que se lo diga así, cualquiera nos va a meter el dedo en la boca y ahí andan los hermanos compartiendo predicaciones que son erróneas. Creen predicaciones erróneas, como les conté el otro día. Me preguntaban por una predicación, a ver qué opinaba yo acerca de una predicación de los adventistas. Mire, no quiero perder el tiempo. No quiero perder el tiempo, quiero conocer la verdad, no el error. ¿No le parece a usted? ¿Usted qué prefiere tener, billetes verdaderos o conocer los falsos? Yo quiero tener verdadero. Pero para tener el verdadero tengo que conocer cuál es el verdadero. Cuando yo conozco al verdadero,
y que me quieran pasar uno falso, yo lo voy a detectar. ¿Por qué? Porque conozco al verdadero. Jorge Reyes nos dice: es por ello que Dios a nadie obliga y dice su palabra: buscad mientras pueda ser hallado, llamad en tanto está cercano. Por tanto, depende de nosotros alcanzar la salvación por medio de la fe. Es solo creer. Amén, mi hermano Jorge Reyes. Es que es así. Pero esto no lo enseña el calvinismo, y esto yo veo que lo están compartiendo muchos hermanos. Muchos hermanos comparten predicaciones de predicadores que no enseñan lo que estamos diciendo nosotros. No enseñan eso, mi hermano. Lo veo en los Facebook. Lo veo. Susana nos dice: la iglesia en principio perseveraba en la doctrina. Amén. Amén. Isaac Mauricio dice: nos llegaremos a la perfección. ¿Quién dirá esto que pienso yo es cierto? Sí, llegaremos a la perfección en el cielo, por supuesto. Acá tenemos que llegar a la madurez cristiana. Y hablar de doctrina es hablar de madurez. Lo que pasa es que las iglesias, sobre todo el campo pentecostal, y yo soy pentecostal y usted es pentecostal, detestan la palabra doctrina, porque ellos dicen: la doctrina apaga el espíritu. Ellos prefieren estar en un culto de avivamiento, oyendo cosas erradas. ¿Qué avivamiento es? Un avivamiento en el error. Discúlpeme, yo me agarro la cabeza cuando estoy en un culto de avivamiento y desde el púlpito me están diciendo... En Argentina decimos cualquier verdura cuando queremos decir cualquier tontería. ¿Qué avivamiento es eso? ¿Un avivamiento sin Biblia? No hay avivamiento sin Biblia. ¿Un avivamiento sin doctrina? No hay avivamiento sin doctrina. Como dice mi hermana Susana allí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, cuando la iglesia primitiva nació, lo primero que dice que la iglesia perseveraba, algunos que tanto hablan de la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina. Doctrina apostólica, doctrina de los apóstoles. Ellos eran enseñados en doctrina, ellos enseñaban la palabra. La iglesia primitiva no se basó de manifestaciones. ¿Hubieron manifestaciones? Por supuesto que hubieron manifestaciones. ¿Quién las está negando? Pero la perseverancia, la práctica constante y continua y cotidiana de la iglesia es: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es lo primero que menciona la Biblia acerca de la actividad de la iglesia primitiva. Así que, si vamos a poner las cosas en orden, queremos ser una iglesia como la iglesia primitiva, bueno, perseveremos en la doctrina. Pero si no queremos escuchar doctrina, si no nos interesa la doctrina, no nos gusta la doctrina, es que es mucha lata, yo prefiero sentir la presencia del Señor. Pero ¿no le parece a usted más importante no ser engañado y salir del error? Y después también sentimos la presencia del Señor. Susana nos dice: copiar y pegar en las predicaciones. Y sí, bueno, tenemos un problema serio, muy serio, con razón del campo pentecostal. Yo una vez lo dije así: las iglesias pentecostales son la niña abusada de la cristiandad. Viene cualquier tontería, un apóstol, viene aquel, viene otro con cualquier cabeza de pescado y se lleva un montón para allá y los otros salen para allá y el otro los... ¡Ay, qué desastre, Dios mío! ¿Sabe por qué? Porque, lo digo como pentecostal, no conocemos la Biblia. No conocemos la Biblia. Ese es el problema que tenemos. No conocemos la Biblia. No conocemos doctrina. No somos capaces de definir una doctrina. No somos capaces de hablar teológicamente. No somos capaces de definir las cosas. No sabemos lo que es la justificación. No sabemos lo que es la santificación. No sabemos lo que es la adopción. No sabemos lo que es la fe. No sabemos lo que es el arrepentimiento. No sabemos si la fe es un don de Dios, si no es un don de Dios. No sé, no tengo ni idea. No sé. Yo sé que hay que creer nada más. Listo. Y yo he escuchado a algunos pentecostaloides decir: consentir la presencia de Dios, eso a mí me basta. Ay, Dios mío. Señor amado. Tal lo que pasa en la política, pasa en el campo cristiano, en el campo evangélico, pentecostal sobre todo. A más bruto, mejor. Más fácil te manejan. Acá en este país... Por un choripán la gente hace colas allí. Pescado para todos, choripán para todos, lácteos para todos y colas de cuadra para que le den un choripán, para que le den allí una empanada, para que... Mientras tanto las escuelas cerradas, a más bruto mejor. Y así nos pasa en el campo cristiano, así nos pasa en el campo evangélico, mis hermanos. Susana nos dice: amén.
le seguían las señales a los apóstoles para respaldar la palabra. Isaac nos dice, Gille Ávila en sus predicaciones hay cosas que tienen sentido a la palabra. No entiendo la pregunta, no sé. Gille Ávila es un pentecostal clásico, ¿cierto? Yo coincido con mucha predicación de Gille Ávila, no en todas las cosas que dice. Pero sí coincido con gran parte de su doctrina, yo coincido. Hay cosas que no coincido. Bueno, pero eso sería un tema largo para hablar, digamos, en qué punto particular de la doctrina. Pero otra vez, para poder dar una opinión es porque conozco la doctrina. Puedo hablar de la doctrina de esta, de aquella, de esta otra. Y hemos suscrito un manual con por lo menos 15 doctrinas, como para tener una idea. No son estas las únicas. Hay más doctrinas, por supuesto, pero es para tener una idea. En el calvinismo, hablando de la fe, y esto se lo he escuchado al doctor MacArthur, y en general todos usan el mismo ejemplo. Dicen, el hombre sin Cristo es un cadáver, porque está muerto en delitos y pecados. Vamos a ver ese pasaje, ahí mismo, en Efesios 2. Efesios 2, capítulo 2, versículo 1, al revés. Capítulo 2, versículo 1, dice, ojo, fíjese cómo el calvinismo va a malinterpretar esto. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sabe qué dice el calvinismo? Y esto yo lo he escuchado a John MacArthur, que es un gran predicador, es una gran persona, pero está equivocado en esta área. Eso quiero dejarlo bien claro. ¿Sabe qué dice John MacArthur? Dice, ven, el hombre sin Cristo está muerto. Porque ahí dice que está muerto en delito y pecado. ¿Verdad que dice eso? Sí, ahí dice, está muerto. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces dice John MacArthur, ¿y un muerto qué puede hacer? ¿Puede levantar la mano? No. ¿Puede pasar al frente? No. ¿Puede creer? No. ¿Por qué? Porque está muerto, dice él. El hombre sin Cristo, dice, es como Lázaro en la tumba. Lázaro no podía oír, no podía pasar al frente, no podía aceptar al Señor, no podía hacer nada porque él estaba muerto en delitos y pecados. Entonces muchas personas dicen, es verdad, los muertos no pueden hacer nada de eso, Dios lo tiene que hacer todo por eso, es decir, que Dios le tiene que regalar la fe. Pero acá hay un grave problema. Porque acá dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea que yo andaba en otro tiempo. Que se casaba, que iba, que venía, que estudiaba. ¿Sí? No está hablando de gente en el cementerio, está hablando de gente viva. Está hablando de gente que razona, que piensa, que responde, que oye, que ve, que toca, que hace, que camina, que trabaja. No está hablando de cadáveres. Se da cuenta, llevaron el ejemplo al extremo. En la Biblia, ¿qué es muerte? Cuando la Biblia habla de muerte, ¿qué es muerte? Anótelo por allí, por favor. Mi hermano Nicolás está anotando ahora. Bueno, quien esté anotando. En la Biblia la palabra muerte significa separación. Anótelo, por favor. La muerte es separación. Cuando el alma se separa del cuerpo es muerte física. Cuando mi espíritu por el pecado se separó de Dios es muerte espiritual. Pero mi cuerpo está vivo, ¿o no? Por supuesto. Yo antes de conocer a Cristo iba a la escuela. No era un cadáver. No. Estaba separado de la comunión con Dios. Se da cuenta que es ridículo hasta el ejemplo. Ahí está, muchas gracias mi hermano Nicolás. Muerte es separación. En la Biblia esto tenemos que tenerlo súper claro para no confundirnos y que no nos confundan. Por favor, en la Biblia muerte es separación. Cuando se separa el alma del cuerpo es muerte física. Cuando se separa mi espíritu de la comunión con Dios es muerte espiritual. Pero yo estoy vivo igual. Yo cuando, insisto, antes de conocer a Cristo, yo conocí a Cristo a los 13 años, yo iba a la escuela, yo compraba, vendía, iba a la escuela, estudiaba, no sé, hacía tantas cosas. Como usted, como cualquier persona, es decir,
Que el calvinismo ponga el ejemplo de Lázaro en la tumba es ridículo, porque Lázaro estaba muerto físicamente. Acá dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que a causa del pecado, que a causa de nuestras maldades, estábamos separados espiritualmente de la comunión con Dios. Como dice Isaías, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y Dios para no oír. Entonces, lo que Dios no tenía conmigo era comunión. Yo estaba muerto en delitos y pecados, es decir, separado de Dios a causa del pecado. Eso es lo que la Biblia me está diciendo. Pero estas personas, siguiendo su manualcito del año 1619, porque eso se enseñó en 1619, siguiendo ese manualcito, ellos dicen, ven, el ser humano es como Lázaro en la tumba. Los muertos no pueden hablar, los muertos no pueden creer, los muertos no pueden... No, y no, los que están en el cementerio, obvio que no. Pero, obvio, pero yo no estaba en el cementerio porque yo no estaba muerto físicamente. Yo estaba muerto espiritualmente, que quiere decir separado de Dios por causa del pecado. Pero hasta ridículo a tener que explicarlo. Yo, como le dije un día a alguien, a ver, yo nunca fui a predicar allá en el cementerio a las tumbas. Nunca les dije, ustedes que son como Lázaro, ustedes no pueden creer, ustedes no pueden recibir a Cristo, ustedes no pueden tener fe. Y no, obvio, están muertos, ni siquiera me están escuchando los pobres. Es ridículo, porque nosotros no le predicamos a los muertos, le predicamos a gente viva. A gente que camina, que piensa, que habla, que decide, que compra, que vende, que se sube a una micro, que va a un trabajo, que se divorcia, que se pelean, que salen a tomar. No le estamos predicando a Lázaro dentro de la tumba. Obvio que Lázaro no podía hacer nada, pero es que es ridículo el ejemplo que se da. Y esto lo he escuchado de hombres tan serios en otras áreas como de John MacArthur, y que ponga el ejemplo de Lázaro para explicar este texto. Es lo más absurdo y lo más ridículo que hay. Pero bueno, insisto, cuando uno se aferra tanto a un sistema teológico que termina siendo el sistema teológico más importante que la Biblia, y ya la embarramos, pero la embarramos mal. Y el calvinismo tiene ese gran problema. Ellos aman, idolatran ese manualcito doctrinal, lo idolatran. Pero no es lo que enseña la Biblia. Por eso yo le digo, es grave si yo no sé, si yo no entiendo de qué me están hablando. Entonces estas personas dicen, ven, un cadáver no puede hacer, y no, obvio, un cadáver no puede hacer nada. Pero yo no era un cadáver. Cuando el Evangelio llegó a mi vida, yo no estaba en la tumba ahí en Bahía Blanca, sepultado 4 metros bajo tierra, no. Me hablaron a mí, yo pensaba, decidí, bueno, etcétera, etcétera, lo que yo ya dije, ¿no? No lo vamos a repetir todo de nuevo. Se da cuenta que hasta el ejemplo es absurdo, es ridículo. Sin embargo, un calvinista, todas estas personas, van a usar siempre el mismo ejemplo. Entonces los hermanos se quedan pensando, claro, entonces la fe tiene que ser un don de Dios. Si Dios no me regala, si yo estaba muerto, yo no podía creer, yo no podía decidir. Yo no podía levantar mis manos, yo no podía venir al Señor, a no ser que Dios me regalara la fe. Y ya cayó en el error, ya cayó en la trampa. Por eso me estoy tomando este tiempo para explicar esto, para que lo entendamos. Eso es un error. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.